Compañeros diputados, celebraremos este día la segunda sesión del tercer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado bajo el siguiente orden del día. Pase de lista. Declaratoria de existencia de quórum. Apertura de la sesión. Lectura de correspondencia. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Lecturas de debate y votación de dictámenes correspondientes. Minuta por la que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, remitida por la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Lectura y aprobación de minutas de ley. Solicitud de licencia del diputado Eliseo Fernández Montúfar. Asuntos generales. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito al primer secretario se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Muy buenos días. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputada Avilés Adriana de Jesús. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada C. Reina Aurora Candelaria. Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio del Carmen, presente. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Presente. Diputado Durán Montero Martín. Presente. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Presente. Diputado Fernández Montúfar Eliseo. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputada Herrera Pérez Ileana Janet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputada Moreno Barona Alejandrina. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputado Ortega Yiteras Manuel Alberto. Diputada Pérez López María del Carmen. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Presente. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Presente. Diputado Sansores Julio Alberto. Presente. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Presente. Diputada Tejocote González Guadalupe. Presente. Diputada Ushol Eda Marlene. Diputado Vázquez Aguilar Jorge Rodrigo. Diputada Presidenta, se encuentran presentes 27 diputados, por lo tanto existe quórum. Los diputados Aurora C. Reina y Eliseo Fernández Montúfar presentaron permiso para no asistir a esta sesión. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie.
siendo las 11 horas con 15 minutos del día 2 de mayo del 2018, se abre la segunda sesión del tercer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, se ha recibido, número 1, la circular número 23 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. 2, el oficio número 3719 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Puebla. 3, el oficio número 251-2017-PO remitido por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Oficio número 3719-2017. Honorable Congreso del Estado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 64, 79, 80 y 100, fracciones séptima y octava y demás relativas y aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Adjuntamos al presente el acuerdo por virtud del cual la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla tuvo a bien a elegir la primera mesa directiva del 5º año de ejercicio legal de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, comprendiendo del 15 de enero al 31 de julio del 2018. Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta legislatura para los efectos correspondientes. Sufragio efectivo, no reelección. Signantes: Cupertino Alejo Domínguez, diputado presidente. Francisco Javier Jiménez Huerta, diputado secretario. Carlos Ignacio Mier Bañuelos, diputado secretario. Oficio número 251, diagonal 2017-PO. CC, diputado secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche. En cumplimiento al artículo 22 de la Ley Orgánica y del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos comunicar que la 15ª Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria celebrada el 6 de noviembre del año en curso, procedió a la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva para el tercer mes del primer periodo ordinario de las sesiones del segundo año del ejercicio constitucional, misma que entrará en funciones a partir de la sesión número 23, de la siguiente manera. Sin otro particular, nos es grato reiterar las seguridades de nuestra consideración distinguida. Signantes: diputada presidenta Elda Candelaria Ayuso, diputada secretaria Eugenia Guadalupe Salazar, Pachuca, Hidalgo, 1 de marzo del 2018. Circular número 23, CC, secretarios del H Congreso del Estado de Campeche presentes. Atendiendo a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por instrucciones de la diputada Mariana Bautista de Jesús, presidenta de la directiva, comunico a usted que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha se dio apertura al segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional
y en sesión de la Diputación Permanente del 28 de febrero del año en curso se eligió a los integrantes de la directiva que fungirán durante el mes de marzo. Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarles las seguridades de mi atenta consideración. Licenciado Eloy Ángeles González, secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes. Usted mismo continúe dando cuentas sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, promovida por el diputado Juan Carlos Damián Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Usted mismo proceda a dar lectura a la iniciativa de cuenta. Ciudadanos diputados secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Campeche, presente. El suscrito diputado Juan Carlos Damián Vera, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche, y 47, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de esa soberanía una propuesta de decreto con que se reforman los artículos 69, fracción novena, 74, fracción 2, 4, 5, 10, 13, pasando la actual fracción 13 a la fracción 14, 82, fracción quinta, 107, fracción primera, 108, fracción segunda, 123, fracción segunda, 124, fracción 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, pasando la actual fracción 25 a la fracción 30, 125, párrafo segundo, 128, fracciones 7, 13, 132, primer párrafo, 136, fracciones 11 y 12, 13 y 14, pasando la actual fracción 12 y su último párrafo, 141 y 144. Se adicionan los artículos 64 con un segundo párrafo, 69 en su fracción octava con un segundo párrafo y la fracción novena, 74 fracción decimatercera, 85 bis, 108 fracción tercera, pasando la actual fracción tercera a la fracción cuarta, 128 quinqui, 143 párrafo segundo, 144 bis y se deroga la fracción quinta del artículo 123, todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. En los últimos 10 años se emitieron diversas leyes que fortalecen la generación y publicación de información financiera, el control de las finanzas públicas municipales y el combate a la corrupción. La Ley General de Contabilidad Gubernamental se emitió en el año 2008 y fue reformada en 2012, 2013, 2015 y 2016. Con esta ley nació el Consejo Nacional de Armonización Contable, que es el encargado de emitir la normatividad que regula aspectos particulares de la emisión de información financiera contable, presupuestaria y programática de los entes públicos. En nuestro estado se instaló el Consejo de Armonización Contable del Estado de Campeche, que por ley reemplazó al Consejo para la Planeación Contable del Estado de Campeche, que ha adoptado las disposiciones normativas de la CONAC, a la vez que capacita y apoya a las administraciones públicas municipales para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Sin embargo, la armonización legislativa, la capacitación y el apoyo del CASECAM no ha sido suficiente y existe disparidad en el grado de cumplimiento de las obligaciones por parte de los municipios. En materia de contabilidad gubernamental, la segunda evaluación trimestral del 2017 efectuada por el CONAC y el CASECAM con la participación de la Auditoría Superior del Estado de Campeche arroja como resultado una calificación promedio de 85.17 para los municipios del Estado en el cumplimiento de la publicación de su información financiera en sus páginas de Internet. Por otra parte, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios fue expedida en abril de 2016 y el Estado de Campeche armonizó su legislación en materia de disciplina financiera, responsabilidad hacendaria y contratación de obligaciones, financiamientos y deuda pública en noviembre del mismo año.
Las obligaciones en materia de disciplina financiera inician su vigencia para los municipios a partir del ejercicio fiscal 2018. Aunado a lo anterior, en los meses recientes hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación y los informes de la Auditoría Superior del Estado de Campeche de presuntos actos de corrupción que afectan las finanzas públicas municipales, tales como retenciones efectuadas a las remuneraciones de los servidores públicos por concepto de impuestos o préstamos y que no son enteradas por los entes públicos municipales, gastos que se pagan sin la documentación justificativa y comprobatoria, personal que no se encuentra en sus centros de trabajo, gastos que superan a los ingresos y que se traducen en crecimiento de los pasivos de los municipios, por mencionar algunos. Por todo lo antes expuesto, resulta necesario que se establezca de manera precisa en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche a qué órgano o servidor público municipal le corresponde dar cumplimiento con las obligaciones emanadas del marco legal relativo a la regeneración y publicación de información financiera, el control de las finanzas públicas municipales y el combate a la corrupción. Asimismo, resulta indispensable establecer controles para prevenir y disuadir posibles actos de corrupción que afecten el erario público. Entre los aspectos que se consideran en la presente iniciativa se encuentran aquellos que se relacionan con el funcionamiento de la dependencia municipal encargada del control interno, a la que recientemente se dota de facultades ampliadas y obligaciones propias de la naturaleza de su función. Para ello, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que el órgano interno de control son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de servidores públicos, y define de igual manera que los entes públicos son los poderes legislativo y judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios. Las reformas en materia de combate a la corrupción han hecho hincapié en establecer la importancia de la fiscalización y rendición de cuentas que los órganos internos de control deben realizar a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, por lo cual se busca fortalecer a los órganos internos de control municipal con el fin de establecer sistemas de control y evaluación para el manejo de los recursos públicos que forman parte de la hacienda pública municipal, así como de la ejemplificación en el servicio público como tal. En tal consideración, es responsabilidad del órgano interno de control municipal cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulan su actuar. Por las razones expuestas, se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis y, en su caso, aprobación del siguiente decreto. San Francisco de Campeche, a 12 de diciembre de 2017. Atentamente, diputado Juan Carlos Damián Vera. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de fortalecimiento municipal para su estudio y dictamen. Primer secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada presidenta, en cartera para esta sesión se tiene programado lo siguiente. Minuta por la que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente número 583, diagonal 62ª, diagonal 04, diagonal 18. Asunto: minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral. Promovente, Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. A la Diputación Permanente le fueron turnadas las constancias que integran el expediente número 583, diagonal 62ª, diagonal 04, diagonal 18, formado con motivo de una minuta proyecto de decreto remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para su estudio y, en su caso, aprobación de conformidad con los siguientes antecedentes. Primero, el 4 de abril del 2018, la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Campeche dio entrada a un expediente que contiene proyecto de decreto para reformar el artículo 16º transitorio
del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, el cual fue aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión y remitido por los senadores a la legislatura del Estado de Campeche en su carácter de integrante del Poder Revisor de la Constitución de la Nación. Y segundo, que incoado al procedimiento legislativo respectivo y hechos los estudios y valoraciones correspondientes, esta Diputación Permanente emite el presente resolutivo al tenor de los siguientes considerandos: que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico fundamental de la nación. En él se condensan las normas jurídicas supremas que regulan los derechos fundamentales y la división de poderes, señalando la estructura y competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado mexicano. 2. Que la Constitución es una norma de carácter rígido porque existe un órgano y procedimientos especiales para su modificación, trámite, distintos por su complejidad al procedimiento legislativo ordinario, concepto que tiene su traducción jurídica en lo perceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la República, que a la letra dice: artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Tercero, en ese orden de conceptos y tratándose de una reforma al artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014. Esta representación popular es competente para conocer y pronunciarse sobre el proyecto de decreto que nos ocupa. Cuarto, este órgano legislativo coincide con las colegisladoras federales en los argumentos para realizar una modificación al artículo 16º transitorio del decreto antes citado, con la finalidad de eliminar la designación por ministerio constitucional del primer titular de la Fiscalía General de la República. Quinto, para el logro de tal fin, la minuta en estudio gira en torno a propósitos que se reflejan en la reforma planteada, los cuales se refieren a la necesidad de revisar el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía General de la República, siendo conveniente realizar las siguientes puntualizaciones. 1. Que la mayor relevancia del planteamiento formulado en la minuta motivo de análisis tiene como finalidad reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de fortalecer la autonomía de la Fiscalía General de la República por tratarse de un órgano constitucional autónomo, en aras de que su adecuado funcionamiento sea un componente en el combate a la impunidad en el ámbito penal federal. 2. En ese tenor resulta oportuno resaltar que la división de poderes forma uno de los soportes fundamentales de los sistemas democráticos, ya que limita el poder público para evitar el abuso que conculcan los derechos de las personas, de manera que ese poder sirva a la sociedad y no en beneficio de algún sector social, y de ahí se constituye el nacimiento del sistema de frenos y contrapesos, el cual es esencial en todo sistema democrático. 3. Es de destacarse que en el funcionamiento del Estado mexicano existe una interrelación entre los poderes de la Unión, mismos que tienen atribuciones y facultades diferentes señaladas en la ley fundamental, por lo que las ideas de la división del poder supremo se sustenta en el sistema de frenos y contrapesos que evita que la toma de decisiones sea arbitraria y al mismo tiempo impulsa una estrecha vigilancia entre uno y otro. A este respecto, ha habido pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuya jurisprudencia relativa al principio de división de poderes ha señalado que la división funcional de atribuciones que establece el numeral 46 de nuestra Constitución Federal no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el respeto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante,
sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. 4. En ese contexto, el principio de división de poderes tiene la finalidad de distribuir el poder para su ejercicio en distintos órganos, los cuales llevan a cabo un ejercicio cotidiano de control entre unos y otros. Esa es la garantía orgánica de que el poder soberano no sea ilimitado en el titular o titular de cada función. 5. En ese tenor, hemos visto que la evolución del concepto de distribución de poder público o de asignación de funciones a los depositarios del poder público ha llevado al surgimiento de la denominación de órganos constitucionales autónomos, es decir, órganos que ejercen funciones con autonomía de los poderes legislativos, ejecutivos y judicial. 6. Así pues, las principales características de los órganos constitucionales autónomos son: a. Tener sustento en la Constitución General de la República. B. Tener relaciones de coordinación entre otros órganos del Estado. C. Contar con autonomía e independencia funcional y financiera. D. Asumir funciones primarias originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. La existencia de los órganos constitucionales autónomos obedece a nuevas exigencias sociales de fortalecimiento del sistema de frenos y contrapesos y el deseo de generar un nuevo equilibrio entre las funciones de coordinación y colaboración entre los entes del Estado. Es por ello que para los órganos constitucionales autónomos realicen a cabalidad las tareas que les han sido encomendadas desde la Constitución General de la República, se ha previsto medios de control por parte de los poderes de la Unión que van desde el método de desintegración, la duración de los encargos en sus integrantes, la presentación anual de informes de actividades, así como las comparecencias de sus integrantes ante el Congreso de la Unión. Su característica principal es su carácter de órgano del Estado, pero sin ser parte de ninguno de los tres poderes, es decir, su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios adicionales del poder público. Ninguna autoridad pública, privada o política puede tener poder jerárquico o incidencia sobre ellos. 6. Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan consideran que los órganos constitucionales autónomos forman parte importante del Estado mexicano, pues cada uno de ellos tiene definida una tarea en la ley fundamental, por lo que en el caso específico de la futura Fiscalía General de la República, esta será piedra angular para la procuración de justicia en nuestro país con base en el sistema acusatorio, contradictorio y oral. Es por ello que el tema que plantea la minuta en estudio es de vital importancia, pues busca el fortalecimiento de dicho órgano constitucional autónomo y que su titular sea nombrado con base en una concepción de independencia de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, de los partidos políticos y de los grupos de presión o de opinión, a fin de garantizar su actuación independiente y acorde estrictamente al orden constitucional, por lo que se coincide en la necesidad de reformar el artículo 16º transitorio del Decreto de Reformas Constitucionales en materia político-electoral del 10 de febrero del 2014, relativo al surgimiento de la figura de la Fiscalía General de la República como organismo constitucional autónomo. Así pues, dicha reforma permitirá que, sin perjuicios de quien ocupe la titularidad de la Procuraduría General de la República, al momento de aprobarse la Ley de Fiscalía General de la República y de realizarse la declaratoria de su autonomía, no persista la designación por Ministerio Constitucional para que esa persona automáticamente ocupe el cargo de Fiscalía General de la Nación, pues abre la posibilidad de que todas las personas incluyan a quien sea el titular de la Procuraduría, que reúnan los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución General de la República, puedan acceder al procedimiento de designación. Esto es así porque el procedimiento de designación debe responder a la necesidad de consolidar el acuerdo de una mayoría calificada en torno a un perfil idóneo para garantizar la independencia del órgano, así como la pertinencia de fortalecer la corresponsabilidad que ha de prevalecer entre los poderes ejecutivo y legislativo para hacer la designación. 7.
Congruente con todo lo anterior, los integrantes de este cuerpo colegiado que dictamina adoptan el criterio general de secundar la aprobación de la minuta que nos ocupa a efecto de integrar la voluntad del Poder Revisor de la Constitución General de la República para satisfacer los extremos previstos en el numeral 135 de la invocada Constitución Federal Mexicana, pues el propósito de esta reforma consiste en abrir las posibilidades de que todas las personas que reúnan los requisitos para ser fiscal general de la República puedan aspirar a ocupar el cargo. En mérito de las consideraciones que anteceden, este órgano colegiado estima pertinente emitir los siguientes puntos resolutivos. Primero, es procedente reformar el artículo 16 transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014. Segundo, es de aprobarse la modificación constitucional que nos ocupa mediante la expedición del decreto correspondiente. Tercero, es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución Federal remitir el decreto aprobatorio a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para integrar la voluntad del Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se propone a esta Asamblea Legislativa para su aprobación el siguiente proyecto de decreto. Así lo dictaminan los integrantes de la Diputación Permanente en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 27 días del mes de abril del año 2018. Diputada Laura Vaqueiro Ramos, presidenta. Diputada María Asunción Caballero May, vicepresidenta. Diputada Alejandrina Moreno Barona, primera secretaria. Diputado Manuel Alberto Ortega Literas, segundo secretario. Diputada Eda Marlene Uxol, tercera secretaria. Diputada presidenta, he dado lectura al documento señalado. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado desea inscribirse en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a odesagar el procedimiento de votación. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse a manifestarse con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidio. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? María
Guadalupe Tejocote González, a favor. Cruz Quevedo Silverio Baudelio, a favor. Enríquez Cachón Leticia, a favor. Diputada Presidenta, la votación ha tenido el siguiente resultado: 27 votos a favor. Se aprobó por unanimidad. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Oportunamente notifíquese a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para la continuación de su trámite constitucional. Usted mismo continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: solicitud de licencia del diputado Eliseo Fernández Montúfar. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la solicitud del diputado Eliseo Fernández Montúfar. San Francisco de Campeche, Campeche, 27 de abril del 2018. Diputada Laura Vaqueiro Ramos, presidenta de la mesa directiva de la Diputación Permanente del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Por medio del presente, con fundamento en los artículos 47, fracción 15ª y 48, fracción 8ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, vengo a solicitar me sea concedida una licencia temporal del ejercicio del cargo en virtud de así convenir a mis intereses, toda vez que he decidido participar en el proceso electoral que se desarrolla en el presente año. En tal razón y para los fines legales que haya lugar, solicito haga válida a partir del 29 de abril y hasta el 2 de julio del 2018. Por lo antes expuesto y en espera del debido trámite, quedo a su disposición para cualquier requerimiento adicional. Diputado Eliseo Fernández Montúfar. Diputada Presidente, he dado lectura a la promoción indicada. Expuesto el motivo por el cual el peticionario requiere licencia de separación temporal del cargo, se procede a su análisis en los siguientes términos. De conformidad en lo establecido en los artículos 54, fracción 14ª de la Constitución Política del Estado y 47, fracción 15ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el Congreso del Estado de Campeche tiene facultades para analizar la solicitud de referencia y resolver lo conducente respecto del escrito presentado por el ciudadano diputado Eliseo Fernández Montúfar, solicitando licencia para separarse temporalmente de su cargo como diputado local de esta 62ª legislatura. Derivado de lo anterior, se considera fundada y motivada la solicitud de licencia que nos ocupa. Para tal efecto, procederemos a desahogar el procedimiento correspondiente. De conformidad con el contenido de la solicitud y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra Ley Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida promoción se dispensa de más trámite. Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano derecha. Primer secretario, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputada Presidenta, la propuesta ha sido calificada por mayoría.
Una vez dispensado de más trámite la solicitud que nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse manifestar si aprueban la referida petición en los términos planteados. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? María del Carmen Pérez López, a favor. Guadalupe Tejocote González, a favor. Cruz Quevedo Silverio Baudelio, a favor. Enríquez Cachón Leticia, a favor. Diputada Presidenta, la votación ha tenido el siguiente resultado: 26 votos a favor, una abstención. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la licencia del diputado Eliseo Fernández Montúfar en los siguientes términos. Primero, con fundamento en el artículo 54, fracción 14ª de la Constitución Política del Estado y 47, fracción 15ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se concede licencia al diputado Eliseo Fernández Montúfar para separarse del cargo ante el Congreso del Estado de Campeche, con efectos a partir del día 29 de abril al 2 de julio del 2018. Segundo, se instruye al secretario general del Congreso del Estado a tomar las previsiones administrativas que se deriven de este acuerdo. Tercero, notifíquese oportunamente al diputado interesado y al Instituto Electoral del Estado de Campeche para los efectos que haya lugar. Cuarto, formúlese la minuta de acuerdo y tramítese su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. A los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. En virtud de que no hay diputados que van a intervenir, se les informa, compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 2 de la Ley del Premio al Mérito de la Enfermería Campechana, esta presidencia hace de conocimiento que la sesión solemne relativa a la entrega de dicha presea en su edición 2018 tendrá lugar el día 12 del presente mes a las 11 horas en este mismo recinto, para lo cual quedan formalmente citados las personas galardonadas 12. 11 horas del día 12. Las personas galardonadas serán dadas a conocer oportunamente por el comité de evaluación constituido a tal efecto. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión,
Me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el martes 8 de mayo de 2018 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta segunda sesión, siendo las 12 horas del día de hoy, miércoles 2 de mayo del 2018. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes.